El día de hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno de español el tema 7, el cual habla sobre el propósito y las características de un reporte de entrevista. Bueno, corazones, un reporte de entrevista es un tipo de documento en el que se manifiestan las ideas principales de una entrevista. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tú entrevistaste, tú vas a llegar a una conclusión. La ventaja de hacer un reporte de entrevista, pues es que nos va a permitir limpiar y volver a reorganizar las ideas que ya se expusieron por el entrevistado. La información que él ya nos dio, nosotros podemos desechar algo que veamos que no es como, que no nos dé información tan valiosa y organizar el orden de algunas preguntas o de la información que nos proporcionó. Anotamos este concepto, por favor. Para redactar el reporte de una entrevista, se organiza en tres partes. La introducción o entrada. En esta etapa o en esta parte de la redacción del reporte, se va a explicar brevemente a quién se va a entrevistar, el por qué se va a entrevistar, qué es lo que se quiere saber o quién es, darle una bienvenida, una pequeña reseña de lo que se va a tratar la entrevista. En el desarrollo o cuerpo de la entrevista, pues aquí incluye todas las ideas principales de la entrevista, las preguntas y respuestas de la entrevista. Y en el cierre o remate, pues contiene ya el punto de vista del entrevistador o, en su defecto, un resumen de lo más importante que trató la entrevista, así como el agradecimiento al entrevistado. Vamos a ver un video y ahorita continuamos con la clase. Realizado investigaciones de manera indirecta en Internet, libros, periódicos y revistas con el propósito de recopilar información sobre un tema. Por eso, en esta ocasión, te hablaré de una técnica de estudio en la que de manera directa puedes realizar investigaciones y esta se refiere a la entrevista. La entrevista es una técnica de estudio que te apoya en la recopilación de información mediante la interrogación estructurada, aunque algunas veces la puedes realizar en una conversación libre. Es una conversación que se establece entre dos o más personas. Una de ellas hace la función de entrevistador y las demás de entrevistados con la finalidad de obtener información sobre un asunto o un tema específico. Entre las características más importantes, destaco formato pregunta-respuesta. Para llevarlo a cabo, se requiere de un entrevistador, quien cumple la función de dirigir la entrevista mediante la dominación del diálogo con el entrevistado. El entrevistado es la persona que contesta las interrogaciones del entrevistador. Para la realización de la entrevista, te puedes apoyar en las siguientes herramientas: aparatos de grabación o de audio. También puede ser una cámara fotográfica o una libreta para tomar apuntes. Por último, para socializar tu trabajo, puedes utilizar los formatos del podcast, video o reporte escrito, también llamado reporte de la entrevista.
La entrevista puede clasificarse según su estructura en entrevista estructurada. Sucede cuando el entrevistador organiza y planifica previamente las preguntas que planteará al entrevistado. Se compone de preguntas cerradas, es decir, lleva un formato rígido. Por su parte, la entrevista semiestructurada, su formato es más flexible. Aunque se tiene un esquema fijo de preguntas, existe la posibilidad de que surjan otras que no estaban contempladas. Este tipo de formato es el que más se usa. Por último, la entrevista no estructurada se trata de una entrevista libre, sin programación ni listado de preguntas. Dependiendo de la habilidad del entrevistador, este formato puede ser beneficioso o no. Las preguntas van surgiendo de acuerdo al desarrollo de la conversación. La entrevista tiene como función reconocer la opinión o difundir cualidades de la persona entrevistada de forma objetiva o también subjetiva, es decir, desde la perspectiva del entrevistado. Toda pregunta que realices la tienes que evidenciar por escrito y a ese texto se le conoce como reporte de entrevista. El reporte de entrevista es un documento en el que se expresan las ideas principales de una entrevista. Puede tener apreciaciones del entrevistador y suele presentarse el contenido de manera resumida. Su estructura se divide en 3 partes. Introducción. Son párrafos que expresan los objetivos e ideas principales que nos hacen entender los propósitos de dicha entrevista. Cuerpo. Son los párrafos que presentan las ideas más importantes de la entrevista. Pueden incluir fragmentos textuales de lo hablado, así como anotaciones y descripciones sobre el entrevistado y opiniones o explicaciones del entrevistador sobre detalles puntuales, el lugar donde tuvo lugar la entrevista, el ambiente, los sillones, las fotografías, todo lo que se le ocurra al entrevistador rescatar en ese momento. Conclusión. En este párrafo se expresa la opinión personal del que realiza el reporte de la entrevista, estableciendo su criterio personal, su apreciación independiente al criterio del lector. A manera de conclusión, la entrevista, en un sentido estricto, es un diálogo entre 2 o más personas que responde al formato de pregunta-respuesta. Sus elementos principales son un entrevistador que efectúa las preguntas y un entrevistado normalmente experto en una materia de interés social que las responde. El uso de esta técnica te permitirá acercarte a nuevos temas, conocimientos y experiencias. ¿Qué esperas? Pongámosla en práctica. Bueno, después de este video donde ya nos hizo un resumen de todo lo que es la entrevista, cómo se llama la persona que entrevista, cómo se llama la persona a la que entrevistan, en cuántas partes se divide la entrevista. Vamos ahora a buscar en nuestro material recortable la siguiente hojita. Tienes en tu material recortable esta pequeña entrevista
Y también tienes otro espacio pequeño donde aparecen palabras encerradas dentro de un recuadro punteado. Bueno, tú vas a buscar a qué se refiere, por ejemplo, la tenacidad de Delma. ¿Qué será? La introducción, el desarrollo, una pregunta abierta o el título. Bueno, como es el título de tu entrevista, vas a recortar donde dice título y lo vas a pegar aquí. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bueno, corazones, vamos a ir revisando, por favor. Y ustedes me dicen qué papelito o qué recorte pegaron. Yo lo voy a ir anotando. ¿Ok? Primero, Título. de Delma. Título. Muy bien. Miss. Mande, Caro. Ok, siguiente. Estamos con Delma García, galardonada con el premio a la mejor artista contemporánea de la escuela. Introducción. Introducción, muy bien. Siguiente. Delma, ¿cuántos años tienes? ¿Qué tipo de pregunta es? Pregunta cerrada, porque... Sí, pregunta cerrada. Pregunta cerrada. Excelente. Siguiente. Tengo 17 años. ¿Quién es? Entrevistado. Entrevistado. Muy bien. Aquí ya lo... Entrevistado. Ok. Siguiente. ¿Te ha costado llegar a donde estás? ¿Quién pregunta? Entrevistador. Entrevistador. Por último, ¿qué consejo le darías a los lectores? ¿Qué tipo de pregunta es? Pregunta abierta. Muy bien. Y esta partecita que está señalada con corchete, ¿qué parte de Desarrollo. esta es? Muy bien. Y el último es Y por conclusión. último, conclusión. Conclusión. Excelente, Fer. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, corazones? En tu material recortable vas a encontrar también estas flechitas donde vas a recortar sobre esta línea negra, nada más esta parte, vas a pegar este extremo que está completamente blanco, solo los vas a separar donde dice título, introducción, cuerpo y cierre. Y vas a anotar debajo de cada uno de ellos, por ejemplo, el título, pues se trata de la parte significativa para llamar la atención de los lectores. La introducción es el apartado donde se encuentran los motivos para realizar la entrevista. El cuerpo, pues se refiere a todas las preguntas y respuestas que forman la mayor parte de la entrevista. Y el cierre, pues se trata de la parte donde se recogen las ideas principales de la entrevista y la finalidad. Miss, no entiendo. ¿Cómo? Ajá, lo de los cuadros, eso lo van a escribir, eso no lo tienen en el material recortable. Miss, lo que... A ver, Suri, te explico nuevamente. En esta partecita, ¿Le puedes decir a Pablo que se ponga el micro? Que se está escuchando bien raro. solo vas a colocar pegamento en esta parte. Te lo marco ahorita. En esta partecita de aquí es solo donde vas a ponerle pegamento. El resto, lo que es esta partecita de aquí, solo lo vas a recortar para que al momento de que nosotros levantemos la pestañita de título, pues encontremos el texto en la parte de abajo
como lo hemos hecho en actividades anteriores. Y estas tienen que ir recortadas y abajo de cada uno van a escribir el texto. Y los Exacto, colorean. así como Oye, lo está tiene bien, no me Matías. cabe en la misma. Si la puedo hacer en otra página, es que no me cabe. Así como lo tiene Matías, no olviden poner fecha y en la parte de abajo, levántale Mati, donde están las líneas de tu cuaderno, esa parte es donde vas a anotar el concepto. Miss, Se pone Miss, aparte. Muy bien, Matías, excelente. Recuerden poner fecha en todos sus trabajos. Pasamos, por favor, a la página 154 de la guía, por favor. Y lo único que vamos a poner en la guía es, vamos a relacionar de cada uno de los párrafos que tenemos ahí de una entrevista, de la entrevista con Julieta Fierro, pues vamos a poner las partes de la entrevista, la introducción, el desarrollo y el remate o cierre, ¿ok? Y queda de la siguiente manera. El primer párrafo donde dice, doctora, ¿a qué se debe que una de las estrellas se vean más grandes que otras? Estamos hablando del cuerpo o desarrollo. Ahí va el inciso B. El segundo párrafo donde dice, el día que le entrevisté, la temperatura del Valle de México, es la introducción, es el inciso A. Y por último, la conclusión sería el tercer párrafo en el inciso C y con esto terminamos. Miss,